manifestar todas nuestras necesidades delante del Señor en esta noche. Hacia un gran amor que cautivara mi vida. Nos preparamos para compartir el tiempo de oración. Pedimos al Señor que se glorifique, que haga su obra perfecta y hermosa sobre todos nosotros. Amén. Pues estar junto a ti ha dado vida a mi vida. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Congregados en su nombre. Es una bendición poder compartir con todos ustedes este tiempo de oración. Gracias sean dadas al Padre por la oportunidad que nos da de llegar hasta el lugar donde usted se encuentra para compartir un tiempo de palabra que sea de bendición para nuestra vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo y confiando que la palabra de Dios, como dice la Escritura, es viva y eficaz. En el capítulo 32 del libro del Éxodo, dice la palabra: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Bien,
Dios es Dios de misericordia, hermanos. Dios de misericordia, Dios de perdón, Dios de segundas oportunidades, Dios que es tanto su amor para con nosotros, que el clamor, la intervención de Moisés, la petición de Moisés hizo que esta gente no recibiera un castigo. Sí, hay cosas que a Dios le molesta. Entre las muchas cosas que a Dios le molesta es la idolatría. Dios es un Dios celoso. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Pero se levanta Moisés y dice la palabra en el verso 11: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Aquí, hermanos, vemos el comportamiento de una nación, el comportamiento de un pueblo de duro corazón, un pueblo desesperado, un pueblo que no aprendió nunca a esperar, un pueblo que se parece mucho a nosotros, que queremos las cosas ya. Al no ver resultados, mucha gente se desespera y busca en dioses falsos, que eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Y aquí lo más terrible es que Aarón cayó en la trampa. La presión de grupo lo llevó a Aarón a levantar un dios falso, un falso dios. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en las orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué tan fácil y qué tan de repente una persona aparta su mirada del Señor. Qué tan rápido apartamos nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor. ¿Qué es lo que hoy está presionando? ¿O cuál es la presión de grupo? ¿O quién está presionando tu vida? Que tan fácilmente está desviándote del objetivo y del plan y de la meta que debes de alcanzar. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. No es que Moisés no andaba de vacaciones, Moisés estaba hablando con Dios, Dios le estaba dando una directriz a Moisés. Pero la gente de duro corazón le dijeron a Aarón: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, hasta eso habían reconocido y reconocían quién era Moisés. Sabían lo que había hecho Moisés. Pero como la presión de grupo, como la corriente del mundo hace declinar o desviar la mente, el pensamiento de las personas. No sabemos qué haya acontecido o qué le haya acontecido, qué pasó con Moisés. Y Aarón cae en la trampa. Aarón levanta un falso dios, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos en presencia de ese falso dios. Presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, desciende pronto. Este pueblo se corrompió, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Hoy mucha gente está haciendo cosas que Dios no le ha mandado a hacer. Hoy hay gente que está haciendo cosas y cree que está haciendo cosas para Dios. Me estoy dando a entender. El pueblo estaba adorando un falso dios.
Y hay gente que cree que está haciendo cosas para Dios. Hay gente que está tan segura en que está haciendo cosas y con eso está agradando a Dios y está adorando falsos dioses. Y eso ocurrió con el pueblo de Israel, pensando, creyendo. Y así hay mucha gente hoy por hoy. Dios le dice a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, un pueblo que durante muchos años estaba en esclavitud y se había corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Dios marcó un camino. ¿Cuál es el camino? Jesús. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Jesús no hay nada ni nadie. No hay ningún otro camino que nos lleve al Padre. El único es Jesús, hermanos. Y hoy hay gente que anda buscando en corriente del mundo, en el sistema del mundo, para buscar solución a sus problemas. Hay gente que anda buscando en cualquier cosa, en cualquier filosofía que aparezca por ahí, sistema del mundo, corriente del mundo, buscando encontrar paz interior. Gente que se abraza de un árbol para recibir la energía y sentir paz interior. Gente que depende o busca un amuleto para el mal de ojo. Gente que busca cómo refugiarse y levantar falsos dioses, donde podemos nosotros acudir a la palabra. Jesús dice: vengan a mí los que están cansados, agobiados, los que están enfermos. Pero hay gente que anda buscando en corrientes del mundo, en el sistema del mundo, en la sabiduría del mundo. No vamos a encontrar nada ahí, hermanos. Si queremos encontrar una respuesta, la encontramos en Cristo Jesús. Si usted quiere encontrar una respuesta para su vida, para su hogar, para su familia, es en Cristo Jesús. No es allá, ni en el otro lado, ni es en aquella o en aquel. No, es en Cristo Jesús, punto. Él es el camino que nos lleva al Padre. Él es la puerta que nos lleva a la salvación. Él es el puente que nos conduce a la vida eterna. Él fue enviado por Dios a rescatar lo que estaba perdido. ¿Qué tan pronto nos hemos apartado del camino del Señor? Dios le dice a Moisés: desciende, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la esclavitud se han corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. ¿Cómo se pudo haber sentido Dios? ¿Cómo se sentía Dios en ese momento? Al ver que ese pueblo por el cual Dios, o el pueblo que Dios sacó y el pueblo por el cual Moisés estuvo luchando y peleando y enfrentando al mismo faraón y a todo el ejército, tan pronto se apartaran. ¿Seremos nosotros iguales? Un pueblo malagradecido con Dios. Nos sacó de las tinieblas y nos puso a su luz, nos llevó a su luz admirable. Nos rescató del abismo, puso nuestros pies sobre la roca, y hay gente malagradecida. Hemos sido muchas veces malagradecidos con Dios. Esperamos de Dios el milagro y Dios hizo el milagro, restauró el matrimonio, restauró la familia, hizo un milagro de sanidad, trajo ese trabajo, y de repente la gente se olvidó de Dios y siguen en lo mismo. ¿Verdad que usted no es así? ¿Verdad que usted no se va a apartar del camino de Dios? ¿Verdad que la presión de grupo en su trabajo, oficina, colegio o escuela no la van a hacer a usted perder su dirección y dejar de obedecer lo que Dios demanda y pide en su palabra? ¿Verdad que usted va a tener un compromiso real, genuino con Dios? No con tu pastor o sacerdote, si usted es católica o católico. Es con Dios. El compromiso es con Dios. Mi relación es con Dios. Mi compromiso es con Dios. Todos los días nosotros le fallamos a Dios cuando nos vienen pensamientos que Dios no ha aprobado. Cuando vienen cosas a nuestro pensamiento que Dios aborrece. Y Dios aborrece la idolatría. Y esta gente cayó en idolatría. Dios le dice a Moisés: desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido.
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Y qué pasa cuando alguien se sale del camino? ¿Qué pasa cuando alguien pierde su visión y su dirección? Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Por eso tardaron tanto en llegar a la tierra prometida. No era culpa de Dios. Ellos mismos eran los responsables de no alcanzar su objetivo y muchos quedaron en el camino. ¿Por qué? Por negligentes. ¿Por qué? Porque tenían su mente bloqueada. ¿Por qué? Porque todavía tenían una mente de esclavos. Siendo libres se comportaban como esclavos. Tú y yo fuimos libres. ¿Hace cuánto tiempo usted fue libre? No nos comportemos como esclavos. No podemos volver a la esclavitud. No nos apartemos del camino de Dios. Dios nos da un camino de libertad, de gozo, de paz, de estabilidad, de triunfo y no de fracaso. El pensamiento de Dios para con nosotros es un pensamiento de bien y no de mal. El objetivo por el cual Dios nos sacó de la esclavitud. Usted sabe cuál fue la esclavitud de donde te sacó el Señor. Te sacó con un propósito. Te lavó con la sangre de Jesucristo. Te redimió, te levantó, puso los pies sobre una roca, dice la palabra, y te dio una nueva vestidura. No podemos ensuciar lo que Dios puso un día en nosotros. No podemos manchar las vestiduras de Dios. Y eso fue lo que hizo el pueblo. Dios se sintió defraudado, ofendido, porque ofendieron a Dios. Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. A Dios le dolía el corazón. La palabra dice en Génesis 6:6 que a Dios le dolió el corazón y le dolió el corazón a Dios. A Dios le duele el corazón cuando nosotros pecamos. A Dios le duele el corazón cuando nosotros nos apartamos de su camino. A Dios le duele cuando somos desobedientes. A Dios le dolió el ver ese pueblo que tan pronto se apartó del camino. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Es que al no ver resultados, al no ver la respuesta de Dios, he venido orando pero no veo respuesta de Dios. Entonces, como Dios no tiene respuesta, voy donde la bruja. Como Dios no tiene respuesta, entonces me meto en este sistema del mundo. Como no veo respuesta de Dios, entonces dejo de ser hija de Dios o hijo de Dios y me involucro en pura filosofía y sabiduría humana. Y eso fue lo que pasó con el pueblo, buscando respuestas, pero más bien confundiéndose más. Y aquí lo terrible fue Aarón. Aarón no pudo mantener el carácter, no pudo mantenerse, simplemente cayó. Se dejó enredar y cayó en la trampa. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. ¿A quién le estás ofreciendo sacrificios? ¿A quién estás adorando? La palabra dice: el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y hoy hay gente que anda levantando falsos dioses, dándole culto a dioses falsos, como los profetas de Baal, levantando culto a un falso profeta, a un falso Dios. Y Pedro dijo: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo Dios, solo a Él serviremos, solo a Él adoraremos y solo ante Él nos rendiremos. A Él toda la gloria y toda la honra. Dios quiere llevarnos de un nivel a otro, del nivel que estamos a uno mayor. Dios nos sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, para llevarnos a una tierra que fluye leche y miel. No desaprovechemos, por favor, la oportunidad que Dios nos da. No sigamos en lo mismo. No caigamos en lo mismo. No sigamos en la misma condición que el mundo nos quiere tener y que el diablo nos quiere tener. Dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
Qué fuerte, ¿verdad? Qué tan pronto y tan fácil se dejaron engañar y quitaron su mirada o apartaron su mirada del Dios verdadero para adorar un Dios falso. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo. Es que Dios conoce, Dios ve tus movimientos y tus actitudes y tus comportamientos. Dios conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y dice: un pueblo de dura cerviz, dice la palabra, y así dice el Señor. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró, Moisés se levantó y clamó, Moisés intervino a favor del pueblo. La ira de Dios se iba a levantar contra toda esta gente por rebeldes. ¿Sabe por qué la ira de Dios no se ha levantado? Usted ve cada cosa. Vemos cada situación y vemos noticias, observamos noticias y vemos por la internet. Cada día se incrementa y va creciendo más y más y más el pecado. Ahora a lo malo lo llaman bueno, y lo que es bueno lo ven como algo absurdo y como algo anticuado y obsoleto. La palabra lo dice: lo malo lo llaman bueno, lo bueno malo, lo dulce lo ven como amargo y lo amargo como dulce. Y hoy nos quieren presentar todo como natural, como normal. Como que una pareja del mismo sexo normal, ahí, que unan sus vidas y que se casen y como normal. Nos quieren presentar el pecado como algo normal. Nos quieren presentar lo malo como algo normal. La ira de Dios no se ha encendido porque hay un pueblo que clama. La ira de Dios no ha descendido porque hay gente que está parada en la brecha, clamando, orando y pidiendo misericordia por aquellos que aún no han llegado al conocimiento de la verdad. Pero ¿qué tal si se levantara la ira de Dios contra una nación donde hay tanta corrupción? No sé en qué nación pueda está usted escuchando este mensaje, la nación donde usted vive, pero cuánto pecado hay en esa nación. ¿Qué tan permisivo ha sido el pecado o se permite el pecado en ese lugar? ¿Qué tan normal es que en esa nación se dé el pecado? Estaba leyendo que en 32 estados de los Estados Unidos está permitido el matrimonio del mismo sexo. Y la ira de Dios no se ha levantado, hermanos, porque en esa nación aún hay gente que no ha doblado sus rodillas ante Baal. En la nación donde usted vive, donde usted está escuchando, no se ha levantado la ira de Dios, porque hay personas como Moisés que se han levantado a clamar y a orar y a pedir misericordia. Pero ¿qué tal si no se levanta un Moisés o una Moisés a clamar y a pedir al Señor misericordia? Dios es un Dios de misericordia. La palabra dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero ese fuego consumidor no ha caído porque hay gente que se ha levantado como Moisés a clamar, a orar y a declarar cobertura y a pedir misericordia. Y dice la palabra: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Usted se imagina, hermano? Hermana, Moisés pidiéndole esto a Dios. Tenía todo el derecho Dios de hacer lo que tenía que hacer, pero Dios es Dios de misericordia. Y es que hay gente
que vacila con Dios, que se burla de Dios. Es que Dios es Dios de misericordia, entonces no importa, yo peco y cuando ya esté en una cama de hospital ya muriéndome, ahí le pido perdón a Dios. No se vale. Yo sé que Dios es un Dios de misericordia, yo sé que Dios no me va a castigar, yo sé que Dios me va a perdonar. Sí, claro, Dios perdona, pero ¿qué tal si no nos da tiempo? ¿Qué tal si no nos da tiempo y nosotros en un pecado? ¿Qué tal si no nos da tiempo y viene una sentencia de parte de Dios para nuestra vida? Y ese es el confort de muchas personas, el saber de que Dios es Dios de misericordia y que yo sé que no me va a pasar nada porque mamá ora por mí. Yo sé que mi mamá todas las noches y mañanas y tardes está ahí orando, dobla sus rodillas. Yo sé que mi mamá o mi papá va a la iglesia y yo sé que por la oración de mi papá y mi mamá a mí no me va a pasar nada. Hay mucha gente que está en el sistema, en este sistema de confort. Hay gente que está en el confort, hay hijos que están en el confort, hay esposas que están en el confort, esposos que están en el confort. Es que yo sé que mi esposa ora por mí, que mi esposo ora por mí, que mi papá ora por mí, entonces la oración de mi papá me cubre, o la oración de mi hija, y porque mi hija es cristiana, entonces no me pasa nada, porque yo sé que mi hija me cubre. Hay gente que piensa de esa forma, pero no es responsabilidad del papá, ni la mamá, ni el tío, ni el abuelo, ni el esposo, ni la esposa. Es mi responsabilidad delante de Dios. Yo soy responsable de caminar en rectitud, de ser diligente, de ser obediente, de caminar en el orden de Dios y de no adorar ningún Dios falso. Yo soy responsable. Yo soy responsable delante de Dios y un día delante de su trono, cuando Él nos juzgue, soy responsable delante de Dios de vivir no como a mí me dé la gana, sino de vivir como Él ordena. Dios tuvo misericordia, dice la palabra, y se arrepintió. Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces Jehová se arrepintió del mal. Se levantó Moisés, clamó, y Moisés le dice: ¿qué dirá el pueblo de Israel? ¿Qué dirá el egipcio? ¿Qué dirán los egipcios? ¿Qué dirá Faraón? Y Dios se arrepintió. Dios tuvo misericordia y sigue teniendo misericordia. Y vemos cada atrocidad, cada cosa terrible. Vemos asesinatos, abusos de niños, violaciones, muertes. No importa subir en la internet un video donde están quemando a una persona. Hay cosas tan fuertes hoy por hoy. Ahora la internet nos facilita y nos permite el ver cada situación y cada atrocidad. Y Dios sigue teniendo misericordia. Y Dios sigue teniendo misericordia. Pero si se soltara la ira de Dios sobre la humanidad, no queda nadie. Es la realidad, hermanos. Es la verdad. Sería un porcentaje muy pequeño, porque aún como cristianos, mi pregunta es: ¿estaremos dando nosotros la calidad de hombres y mujeres de Dios? ¿Estaremos dando la talla como hombres y mujeres de Dios? ¿Estaremos nosotros siendo gente que vive en rectitud, en obediencia delante de Dios? Es la pregunta que me hago y es la pregunta que le hago a usted. Dios sigue teniendo misericordia con su pueblo. Dios sigue teniendo misericordia de su pueblo. El que tenga oídos que oiga. A Dios no se le escapa nada. Dios miraba al pueblo en una pura fiesta, en un puro desorden. El pueblo que Él sacó de la esclavitud, tan pronto se ve apartado del camino. La mujer y el hombre que Dios sacó del alcoholismo, la droga, la prostitución, del lesbianismo, homosexualismo, de la brujería, de la hechicería, de la maldad, y que ha venido Dios trabajando en su vida, en su temperamento, en su orgullo, en muchas áreas. Tan pronto se apartó. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? No podemos descuidar nuestra comunión y nuestra relación con Dios, hermanos, porque fácilmente el enemigo puede sacar provecho de eso.
Yo le pido al Señor en este momento que tome control de nuestra vida. Yo le pido al Señor a esta hora que tenga misericordia de cada persona que en este momento y que a esta hora ha estado jugando con Dios y ha estado ahí levantando culto a dioses falsos, rindiendo su vida ante el pecado, rindiendo su vida ante el materialismo o cualquier otra cosa. Es un tiempo de reflexionar, meditar en esta palabra y entender que Dios a libertad nos ha llamado y no a esclavitud. Y hoy hay gente que sigue viviendo en esclavitud, desechando la oportunidad y la bendición que Dios ha puesto delante. Como dice la Escritura, he aquí he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Pero hay gente que tan fácilmente opta por la maldición, por vivir bajo maldición, por vivir en desobediencia, por levantar culto a un dios pagano, como sucedió con el pueblo, a un becerro de oro. Madrugaron, dice la palabra. ¿Cuántos de nosotros madrugamos para buscar la presencia de Dios? Ellos madrugaron para levantar fiesta y hacer culto a un dios pagano. ¿Cuántos de nosotros? Si el pueblo que escucha en este momento, si nosotros madrugáramos para buscar la presencia de Dios, el rostro de Dios, para ayunar, para tener comunión con Dios, la familia sería diferente, la sociedad sería diferente, el mundo sería diferente. Pero ¿cuánto nos falta, mis hermanos? ¿Cuánto nos falta? Cada uno se conoce. Que Dios tenga misericordia de cada uno y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones. El que tenga oídos que oiga y que podamos nosotros llevar a la práctica la obediencia, la disciplina de Dios, que no es una carga, sino que más bien podamos nosotros verlo como un deleite. Como dice la Escritura, deleítate en Jehová y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Hoy muchos anhelos no han sido cumplidos porque hay gente que no se deleita. La gente ve como una carga obedecer a Dios. La gente ve como una carga cumplir los mandamientos. Sometámonos más a Dios para que Dios desate sobre nuestra vida su santa bendición. Amén y amén.